todos, hoy quiero compartir con vosotros mi receta de crepes sin gluten, aunque os puedo asegurar que nadie va a notar que son sin gluten. Unos buenos crepes deben ser finos, flexibles, elásticos, exactamente como estos. Aunque los crepes son muy sencillos de preparar, para que salgan bien hay que dar con la receta adecuada. Es por ello que he comparado recetas de diferentes medios franceses y he visto que utilizan siempre la misma receta. Las variaciones entre ellas son mínimas. Curiosamente, las recetas publicadas en medios no franceses, además de añadir ingredientes que no corresponden, añaden bastante más harina. Claro, esto hace la masa más manejable y evita que se rompan al volverlos. Pero también los hace más gruesos, menos flexibles y mucho menos jugosos. Bueno, pues en este vídeo te voy a contar cómo prepararlos siguiendo la receta original francesa, pero sin gluten, claro, y te voy a dar todos los detalles para que te salgan perfectos y no se te rompan. Aprovecho en este momento para animarte a que te suscribas a mi canal y que actives las notificaciones. Y vamos a ver cómo se preparan estos crepes sin gluten. La única diferencia que tiene esta receta con la receta original de crepes es que he sustituido la harina de trigo por una mezcla de harina de arroz y almidón de patata. Es para mi gusto la que da un resultado más parecido al original. Si no dispones de almidón de patata, añade más harina de arroz. Bueno, pues voy a tamizar la harina de arroz en el tazón en que haré la mezcla. Esto es especialmente importante si mueles la harina en casa. Voy a hacer lo mismo con el almidón de patata. Voy a añadir una pizca de sal para potenciar el sabor. Y media cucharita de azúcar que ayudará a los crepes a dorarse. Si los vas a tomar salados, reduce un poco la cantidad, pero no la elimines por completo. Y remueve con unas varillas para que se mezcle todo bien. Cuando esté bien mezclado, añade el huevo. Aunque la receta original emplea leche, puedes emplear bebida vegetal en su lugar, como voy a hacer yo. Añade de momento solo la mitad. Y remueve con las varillas hasta que se integren bien todos los ingredientes. El añadir solo la mitad te facilitará deshacer los grumos que se pudieran formar. Y una vez que tengas una mezcla cremosa y sin grumos, añade el resto de la leche y mezcla nuevamente. Obtendrás una mezcla casi líquida. Está todo bien. Deja reposar 15 minutos para que la harina se hidrate bien. Transcurridos 15 minutos, verás que la mezcla sigue siendo prácticamente líquida. Remueve nuevamente, ya que el almidón tiende a sentarse en el fondo. Comienza a calentar una sartén de fondo grueso a fuego medio alto. Mi cocina tiene 9 posiciones y yo voy a emplear las 7. Es conveniente usar una sartén de fondo grueso, ya que estas no se deforman con el calor, por lo que suelen tener el fondo más plano. Pues cuando la sartén esté suficientemente caliente, pincela con aceite. También puedes añadir un chorrito y extenderlo con papel de cocina. Con un cazo de servir, mueve bien la mezcla, porque como digo, el almidón tiende a sentarse en el fondo. Fíjate la consistencia. ¿Es casi líquida? Sujeta la sartén con una mano y con la otra ve vertiendo la masa. Poco a poco, solo la necesaria. Haz girar la sartén para extender la masa. ¿Que no tenía suficiente masa en el cazo? No pasa nada. Con toda la calma, añades un poco más y giras la sartén. Lo dicho, debe quedar una capa finita, pero sin exagerar, porque si no, te queda el crepe crujiente en lugar de tierno. Cocina a fuego medio alto. Yo voy alternando entre la posición 6 y la 7. El crepe no debe hacerse demasiado rápido. Ve despegando los bordes y comprobando que se deja levantar de la sartén. Y cuando esté listo, toca darle la vuelta. Introduce la espátula hasta el final, si no se te arrugará al volverlo. Con calma gira el crepe y sigue cocinando a fuego medio. Cuando veas que se han formado unas motitas en la parte inferior, está listo. Sácalo a un plato y sigue con los demás. Y repite todo exactamente igual. Aceita la sartén antes de añadir cada crepe. Esto no es solo para que no se peguen, sino que influye en la textura. Remueve la mezcla también cada vez, porque el almidón si no se queda en el fondo. E igualmente añade la masa lo justo para formar una capa finita. Ve comprobando que los bordes se dejan despegar y cuando la masa se deje levantar bien, introduce la espátula hasta el fondo. Si se rasga un poco es síntoma de que le falta tiempo.
Espera un poco antes de volverlo. Inclina si es necesario la sartén y gira. Y el crepe ha caído descentrado, pero igualmente quería mostrarlo en el vídeo. Si te pasa, ¿qué te pasará? Introduce nuevamente la espátula por debajo y desplázalo. No intentes tirar de él para no romperlo. E igualmente cocina a fuego medio hasta que tenga unas motitas por abajo. Y nada, pues ya están listos estos crepes sin gluten. Mira lo que es esto. Son absolutamente jugosos, finos, flexibles. Bueno, mira lo que es esta textura. Aunque quede mal que yo lo diga, son mejores que algunos crepes que he comido en alguna crepería cuando podía comerlos, no te digo más. Fíjate qué resistentes y cómo se dejan plegar, son una maravilla de verdad. ¿Y poco más que contar? Bueno, sí, si te sobran los puedes guardar cubiertos con un plato y aguantan un día perfectamente. Basta con que los calientes un poco antes de comerlos. Y si los calientas en la sartén, pues los puedes rellenar de fiambre y queso, que quedan riquísimos, que es lo que he hecho yo. Mira qué maravilla. Bueno, pues yo me voy a desayunar mis crepes con el queso fundidito y espero que os animéis a prepararlos en casa. Un saludo a todos.